darnos el lujo de pensar cualquier cosa. No podemos nosotros pensar que podemos de alguna manera pensar cosas equivocadas y al final actuar correctamente. Cuando alguien recibe la palabra y la recibe con mansedumbre, ¿sí?, cambia su manera de pensar. ¿Sí? Nuestros pensamientos son sustituidos por los pensamientos de Dios. Y entonces nuestra vida empieza a cambiar. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la oímos con mansedumbre, la oímos recibiendo la palabra y le abrimos la puerta en nuestra mente y también en nuestro corazón, entonces Dios empieza a obrar en nuestra vida. Y la Escritura nos dice en el verso que acabo de leer que tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Determinante en nuestra vida. Obviamente que lo que Dios es espíritu y tenemos que buscarle a través de nuestro espíritu, pero Dios nunca nos pide que hagamos a un lado nuestra mente, ¿sí? El adorar a Dios no significa que yo guarde en una bolsa mi mente, mis pensamientos y que solamente a través de mi espíritu yo pueda percibirlo, porque somos espíritu, alma y cuerpo, sino que con todo mi ser yo puedo buscarle, yo puedo seguirle, yo puedo oír su voz, yo puedo tener esos pensamientos en mi mente y en mi corazón, y Dios obra en nuestras vidas. Entonces, nuestros pensamientos están estrechamente ligados a nuestras acciones. Un proverbio popular o cultural dice que si siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Y si siembras un hábito, cosecharás un carácter. ¿Sí? Esa palabra carácter tiene que ver con las características o de qué está hecho una persona. Parte del trabajo que se estuvo haciendo con los hombres, pues era derribar muchas veces mitos, ideas equivocadas que a veces de generación en generación se han estado enseñando o modelando de una manera equivocada. Pero cuando vemos nosotros la palabra y vemos qué es lo que Dios quiere, nos podemos dar cuenta de toda la bendición que muchas veces nos hemos perdido. Pero cuando empezamos a caminar, a obedecer la palabra, las cosas empiezan a cambiar. Entonces es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros llegamos a ser intelectual y espiritualmente lo que pensamos. Entonces es muy importante. Alguien dijo que la mente es algo demasiado grande, demasiado maravilloso como para ser malgastada. ¿Sí? Yo estaba leyendo el día de ayer algunas cosas de cómo grandes pensadores, ¿verdad?, hacen y dicen, y bueno, aún hablan de lo importante que es nuestra mente, pero no fueron más allá a poder ver al creador de lo que es la mente, al creador de lo que es el hombre. Pero nosotros tenemos la idea tanto del creador como también de esa función y esa capacidad que Dios nos dio para poder hacerlo, para poder caminar conforme a su voluntad. La Escritura nos muestra en el libro de Génesis que después de que la serpiente viene, ¿verdad?, Satanás viene y empieza a dialogar con Adán y con Eva y empieza a decirles, mira, pues seréis como Dios, sus ojos serán abiertos. Lo que sucedió fue que el enemigo sembró un engaño en su mente que los llevó a tomar de algo que Dios les había dicho que no tomaran. Y como consecuencia, ¿verdad?, la mente o la capacidad humana en sí, en la mente del hombre, vino a una ruina y en una ruina en su capacidad intelectual. Por ejemplo, la Biblia habla en 12 ocasiones, yo le decía la semana pasada, en 12 ocasiones
habla con respecto a la mente de alguien que no tiene a Cristo, de un impío. Y dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Romanos, que una mente reprobada. En el libro de Segunda de Corintios habla de una mente embotada, o también de tener cegado el entendimiento. Efesios nos dice acerca de la vanidad de la mente y de pensamientos entenebrecidos. Colosenses habla de pensamientos como enemigos, y también de engaño en la mente y de vanas sutilezas en la mente, y aún vanamente hinchado en la mente debido al desvío, al extravío, al engaño. Timoteo menciona de pensamientos que son originados por disputas necias, y habla acerca de ser corruptos en el libro de Timoteo por una manera de pensar equivocado, y Tito nos dice de pensamientos corrompidos. Entonces nos habla mucho acerca de lo importante que es que todo esto pueda cambiar. Como resultado de toda esta lista de 12 palabras que yo le he mencionado, la mente del hombre fue algo así como mutilada. Segunda de Timoteo 3, verso número 7, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está hablando de alguien que quiere o de alguna manera pretende tener algo de Dios, pero nunca lo llega a alcanzar. Romanos 10, verso 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conforme al conocimiento de Dios. Yo le he estado diciendo de cuán importante es que podamos tener pasión por Dios, pero acompañada de un conocimiento claro de quién es Él. Dios, ¿verdad?, planeó que cada uno de nosotros pudiéramos conocerle. Él planeó revelarse a nuestras vidas a través de su palabra. En esta palabra nosotros tenemos podemos conocer quién es Él, cuál es su naturaleza, qué es lo que Él le gusta. Yo le decía el viernes de qué es lo que a Dios le gusta, o lo que a Dios no le gusta. Entonces nosotros debemos de estar interesados en ello. Romanos 12 nos dice, nada más escúchenlo, nos habla acerca de los deberes del cristiano, y nos dice de presentar, ¿verdad?, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea que es una decisión de cada uno, que cada uno hacemos. Y luego nos dice: no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En dos versos, los dos primeros, que habla acerca de los deberes del cristiano, nos habla acerca de tomar una decisión que empieza con nuestros pensamientos, y también de cambiar esos pensamientos por los pensamientos de Dios. Ahora, algo muy importante: nada de esto podría ser una realidad si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo viene a alumbrar nuestros ojos. Podemos tener una mente privilegiada, pero si no está el Espíritu Santo para alumbrar nuestros ojos, no vamos a ver nada. Pero tampoco nos tenemos que ir al otro extremo. Como ya el Espíritu Santo viene a alumbrar nuestros ojos, eso no implica que no tengamos que esforzarnos, que no tengamos que renovar nuestra mente a través de esta palabra, que no tengamos que esforzarnos en conocer, en escudriñar, en amar esta palabra. El Espíritu Santo desea revelarnos su palabra, pero si no hemos estado en la palabra, no hay que nos pueda revelar el Espíritu Santo.
La Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos recordaría la palabra. El Espíritu Santo va a traer revelación, pero ¿sobre qué base va a traer la revelación? Sobre la palabra, sobre la palabra. Entonces, nuestra mente necesita ser reivindicada. Antes de la caída, nuestra mente tenía que ser reivindicada. Tito capítulo 3 verso 5 nos habla, dice: y nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por la renovación del Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ser regenerada a través de la obra de Cristo. Yo le decía, a través de la obra de Cristo, nuestras capacidades, primeramente espirituales, nacemos de nuevo y brotan, pero también nuestras capacidades intelectuales también son restauradas, yo lo creo. A poder tener una mente ahora clara que puede ver lo que Dios desea. Yo puedo ver que en la Escritura, aún en la historia de lo que es la iglesia, de hombres que su mente fue restaurada, que nacieron de nuevo y que utilizaron su mente, y su mente fue un canal por las cuales el Espíritu Santo estuvo hablando, y ha hablado no solamente a esa generación, sino a las generaciones que siguen. La película que nosotros vimos, la de Valientes, me gustó mucho esa película porque veo una película bien hecha, con creatividad, cuidando muchos detalles. Y yo veo que para haber hecho esa película, el que la hizo, que es uno de los actores, que están ahí, fue alguien que pasó mucho tiempo viendo detalles, escribiendo, también actuando, diseñando. Entonces, ¿hace falta más, por ejemplo, cine o películas así? Sí. Pero tiene que ser, ¿cuántas veces, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, me gustaría escribir un libro? Pero si nosotros estamos delante del Señor y le pedimos al Señor el entendimiento, podemos hacerlo, porque Él restaura aún nuestra creatividad. Yo le decía que la mente humana, la mente necesita tres cosas: uno, ser redimida; dos, ser renovada; y tres, ser iluminada. ¿Por qué necesita nuestra mente ser redimida? Antes de conocer a Cristo, por ejemplo, la Biblia nos dice en 2 Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Está Dios con minúscula ahí. Dice cegó. Los versículos lo van a poner. Dice: cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes de conocer a Cristo, nuestro entendimiento estaba cegado y no nos podía resplandecer la luz del Evangelio. No podíamos tener de alguna manera un conocimiento. Cuando hoy habla de la imagen de Dios, está hablando de un conocimiento de quién es Él. Simplemente no lo podíamos ver. El verso número 6 de 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente a través de la cruz, solamente a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz, es que nuestra mente es redimida. Yo quiero preguntarle: ¿su mente ha sido redimida? ¿Ha nacido de nuevo?
ha nacido de nuevo, su mente ha sido redimida, porque la Escritura dice que cuando alguien tiene una mente que no ha sido redimida, no puede ver, no puede entender, simplemente no le resplandece el Evangelio, no alcanza a verlo. Entonces necesitamos, por eso es que usted le puede de alguna manera hablar a alguien y no le entiende algunas veces. Ahora necesitamos predicar el Evangelio y pedir al Señor que alumbre los ojos de la gente, que destape sus oídos, que su corazón, ¿verdad?, pueda ser tocado con la luz del Evangelio. Y entonces ahí comienza algo diferente. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo comienza al conocer al verdadero, al Hijo de Dios. Una persona, para que su mente sea redimida, necesita conocer al Hijo de Dios. Necesita que el Señor, ¿verdad?, abra su entendimiento para que pueda ver lo que Dios desea hacer en su vida y en su corazón. Yo quiero que usted recuerde cuando antes de conocer a Cristo, algunas veces tal vez le hablaron algo de Dios y simplemente no entendía. Pero cuando su mente fue redimida, entonces empezó a ver lo que antes no veía, ni aunque lo tuviera así de cerca. Pero el Señor se empieza a revelar a nuestra vida. Pero no todo queda ahí. Dile a la persona que está a tu lado, no todo queda ahí. No se trata nada más que nuestra mente sea redimida y ya. Ahora la Escritura dice, cuando alguien, su mente ha sido redimida, es que ahora puede ver lo que antes no veía. Es que ahora puede conocer al que antes no conocía. Es que ahora los pensamientos de Dios, se abre una puerta a los pensamientos de Dios. Viene un entendimiento de lo que Dios es y de lo que Dios desea para nuestra vida. Pero no solamente se queda ahí. El Señor nos dice, nuestra mente tiene que ser renovada. Ahora tal vez algunos me dirán, pero la Escritura dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La Escritura nos habla de un nuevo nacimiento espiritual, no natural. ¿Recuerda usted el día que nació de nuevo? ¿Sabe que la Escritura nos habla acerca del nacer de nuevo, donde hay un cambio radical en una vida, donde lo que antes practicaba, ¿verdad?, en un momento el Espíritu de Dios viene y le toca y usted dice, no más eso, y no porque usted lo haya decidido, sino porque Dios ha puesto esa decisión en su vida y corazón. Nace en el Espíritu, pero su cuerpo no, tampoco su mente. Su mente, la Escritura dice que tiene que ser renovada. Antes no podía ni pensar los pensamientos de Dios. Cuando usted nace de nuevo, Dios le da la capacidad de pensar conforme a lo que Dios dice, conocer a Dios de una manera diferente. Pero necesitamos cada uno, que nuestra mente sea renovada. Que nuestra mente sea renovada. Como ya le dije, nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra mente no. Aunque la mente adquiere una nueva manera de pensar y una nueva capacidad, ¿verdad?, para también deshacer las formas antiguas de pensamiento o las fortalezas en nuestra vida, la palabra, escúcheme bien, la palabra que es como un martillo, viene a romper las fortalezas en nuestra mente. ¿Alguna vez la palabra ha sido como un martillo para su vida? Algunas veces nada más falta que la gente diga, ay,
Y algunos literalmente lo dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda una vida habían pensado de una manera, pero de repente vienen, conocen de Cristo, conocen la palabra, empiezan a oír que tienen que perdonar a sus enemigos. Empiezan a oír que la Escritura dice no solamente que tenemos que perdonarlos, sino tenemos que amarlos. Y así como que dicen, no, espérame, como que eso ya es fanatismo. Eso está ya muy severo. Cuando vemos que la palabra nos dice que es más bienaventurado dar que recibir, tal vez usted diga, no, ¿cómo crees? Me voy a ir a un hoyo financiero. Ya estaba en un hoyo financiero, no le eche la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de pensar que son diferentes. Y la palabra es como un martillo. Viene y rompe pensamientos y establece otros. La Escritura nos dice, ahorita yo le voy a mostrar que la Escritura nos habla acerca de la mente de Cristo, que nos ha dado la mente de Cristo. ¿Sabe dónde está la mente de Cristo? En esta palabra. Cuando esta palabra es puesta en nuestros pensamientos, el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento. Entonces la mente de Cristo, lo que Dios desea, lo que Dios piensa, está en nosotros. La revelación de la Escritura, pero lo hace el Señor a través de que nosotros podamos ir a esta palabra. Dile a la persona que está a tu lado, ¿leíste la Biblia esta semana? Pregúntale, ¿hiciste tu TCD? Y algunos te dirán, ¿qué es el TCD? Y no habla de leer la Escritura como se puede leer el periódico o una historieta. Está hablando de mirarla con atención. Y que cuando viene un pensamiento en esta palabra, y es muchas veces, porque muchas veces va a ser contrario a mi manera de pensar, tengo que hacer a un lado ese pensamiento para poder pensar como Dios piensa. Dice, es que así me van a lavar el cerebro. Ojalá y esta palabra le lave el cerebro, porque hay mucho que necesita ser lavado. Muchas veces la gente ocupa esto como un engaño, como que te van a poner pensamientos equivocados. Pues yo encuentro que esta palabra que tiene muchos años, que muchas generaciones la han visto, la han meditado, la han estudiado, yo encuentro que no tiene errores, que no tiene contradicciones, que vale la pena que nuestros pensamientos sean sustituidos por los pensamientos de Dios. Un hombre, un inglés con una extraordinaria comprensión de la mente de Cristo dijo esto: pensar cristianamente es pensar en términos de revelación. Para lo secular, Dios y la teología son el juguete de la mente. Para el cristiano, Dios es real y la teología cristiana describe su verdad revelada a nosotros. Para la mente secular, la religión es un asunto esencialmente teórico, mas para la mente cristiana, el cristianismo es un asunto de acciones y de hechos verídicos, concretos. Las acciones y los hechos que son la base de nuestra fe están registrados en la Biblia. Entonces, tenemos que nosotros entender que nuestra mente tiene que ser renovada. Primero, ¿qué tiene que pasar con nuestra mente? Nuestra mente tiene que ser redimida. Segundo nivel, nuestra mente tiene que ser renovada.
Tal vez me digan, no, pero mira, yo ya tengo tiempo escuchando la palabra. Yo quiero decirle algo. Durante toda su vida necesita que sus pensamientos sean renovados por los pensamientos de Dios. Durante toda su vida. Dile a la persona que está a tu lado, durante toda tu vida. Necesitamos continuamente pensar conforme a lo que Dios dice. Ese es el segundo nivel. De alguna manera, el tercer nivel, nuestra mente tiene que ser iluminada. Nuestra mente tiene que ser iluminada. La Biblia dice, ahorita le voy a mostrar, pero la Biblia dice que el hombre o los creyentes, los cristianos, necesitamos de la ayuda de Dios para entender la palabra. Repito, el cristiano necesita de la ayuda de Dios para entender la palabra. La Biblia es el único libro donde el autor se sienta a tu lado y te muestra qué es lo que él quería decir cuando escribió este libro. Aunque fue escrita por hombres, fueron inspirados divinamente. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Varias gentes de varias culturas en diferentes tiempos, ¿verdad? Siendo coordinada tan exactamente de una manera increíble. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de humana sabiduría. Yo no le estoy hablando de palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué necesitamos? No estamos hablando de sabiduría humana, estamos hablando de las palabras que enseña el Espíritu. Las palabras que enseña el Espíritu. Nuestra mente primero tuvo que ser redimida. Lo segundo, mientras su mente está siendo renovada, entonces, ¿qué es su mente iluminada? Nunca su mente va a ser iluminada si antes no fue renovada. Si Dios hubiera planeado que estos pensamientos pasaran así como cuando a alguien le meten un disco y todo en 3 minutos ya está todo ahí, Él así lo hubiera hecho, pero no lo hizo así, sino que cada día, mientras nosotros estamos en esta palabra y nuestros pensamientos están siendo renovados, el Señor ilumina nuestra mente para acomodar lo espiritual a lo espiritual. A esto, en esto significa una iluminación o la iluminación. Pensamientos, para describir pensamientos que antes estaban entenebrecidos, que han sido cambiados, pero también que han alcanzado un nuevo entendimiento. Por ahí, ¿verdad? Normalmente antes se decía, es que me cayó el 20, ¿no? Ahora ya sería como el dólar o no sé qué, ¿no? Pero se me cayó el 20, así como que, ahora entiendo. El Salmo 119, yo le voy a encargar que lea el Salmo 119, tiene 176 versículos. Y no es broma, porque algunos se ríen así como, no estás hablando en serio. Sí estoy hablando en serio. El Salmo 119, léalo y por favor léalo varias veces. El Salmo 119 verso 18 dice:
abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué está pidiendo el salmista? Está pidiendo que su mente sea iluminada. Cuando oramos, Señor, abre nuestros ojos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A nuestros ojos naturales? No, está hablando a nuestro entendimiento, para que pueda ser iluminado con su palabra. El 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Verso 102 dice: no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Dios quiere que el cristiano conozca, sí, dígalo conmigo, conozca, entienda y obedezca su voz. Conozca, sí, entienda y obedezca su voz. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Lucas, nada más escúchelo, en Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Salmo 119, verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos unos simples, ¿sí? Pero ahora que vienes a Cristo, que el Señor, la exposición de su palabra ha alumbrado nuestro entendimiento, Dios cambia a un simple por un hombre sabio, por una mujer sabia. ¿Quiere usted la sabiduría de Dios? No es solamente saber la palabra, sino que venga esa iluminación para poder también obedecerla, para poder caminar conforme a lo que Dios dice. Efesios, nada más escúchelo, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces nosotros necesitamos esa iluminación, necesitamos que Dios ilumine nuestra mente. Este hecho, ¿cuántos quieren que Dios ilumine su mente? Este hecho tendría que motivarnos a pasar tiempo en esta palabra. Si usted dice: yo quiero que Dios ilumine mi mente, pero no pasa tiempo en esta palabra, realmente no quiere. Realmente no quiere. Necesitamos hacerlo, Es muy importante que pasemos ahí un tiempo en el que estemos estudiando, meditando, oyendo la palabra así como usted la está oyendo. La Escritura nos habla acerca de la mente de Cristo. Romanos 11, verso 33, Pablo estaba asombrado de la mente de Dios, de la mente de Cristo, y dice el verso 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién quién fue su consejero? Verso 35: ¿y quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Pablo estaba asombrado, estaba impactado por tener ver un poco lo que es la mente de Dios a través de la palabra. Nosotros necesitamos esforzarnos para que estos pensamientos
sean renovados por los pensamientos de Dios. Isaías 55, verso 8 nos dice, el profeta entendió esto, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos, dígalo conmigo, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Queremos esos pensamientos altos, más altos? Necesitamos que nuestra mente sea renovada e iluminada. Segunda de Corintios 2:16 dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, aquí creo que hay un error. A ver, segunda de, ahí está. Vea primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 2:16, por favor. Dice, esa es la correcta, aquí había un error. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dígalo conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos, ¿verdad?, esa capacidad que Dios nos ha dado para poder pensar los pensamientos de Dios, pero esos pensamientos tienen que ser sembrados en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos la Biblia, que es la revelación especial y suficiente de Dios. Alguien me decía en la semana, alguien le decía, no, pero es que esta palabra fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero fueron inspirados por Dios. Sigue funcionando. La Escritura nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos de la mente de Cristo, necesitamos del pensar cristiano, del pensamiento cristiano que es resultado de haber pasado tiempo en esta palabra. John Owen, con respecto a lo que es el tener la mente de Cristo y el pensar cristiano, él dijo esto, o lo definió de esta manera: podemos probarnos y preguntarnos si nuestros pensamientos son espirituales o no por esta manera. Él ponía un ejemplo, dice que es algo así como cuando alguien se hospeda en un hotel. Llega al hotel, hay un alboroto de alguna manera, hay mucho movimiento, pero cuando se va a su cuarto, como que todo se vuelve a calmar. Y dice que así son, o así lo ve, como pensamientos religiosos que nada más llegan de una manera ocasional y ahí se quedan ahí guardados. O pueden ser como niños que viven en casa. Él decía, ¿por qué? Porque esos niños pertenecen al hogar. Se les echa de menos cuando no llegan a la casa. Cuando todo está muy, muy tranquilo, usted dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque hay tanta paz. ¿Dónde están? Cuando no ve, ¿verdad?, que hay todo parece restaurante de todo una comida y todo lo que hay ahí para prepararles, ¿verdad? Usted dice, ¿qué pasó? Dice, los pensamientos espirituales que se originan en la verdadera mentalidad espiritual son como hijos en la casa. Siempre se les espera y siempre se pregunta por ellos, y si no aparecen, los buscas. Tenemos pensamientos ocasionales que son como cuando alguien llega a un hotel y luego te olvidas del asunto, o nuestros pensamientos son como niños en casa que continuamente están ahí. Necesitamos nosotros entender cuán importante es
la meditación. Yo con esto quiero terminar. Es muy importante meditar la palabra. Hoy en la mañana estaba leyendo el Salmo 119 y 8 veces, en 176 versículos, 8 veces de manera directa, 6 hacen referencia a meditar y 2 de ellos dicen directamente de la meditación del corazón, de la mente en la palabra de Dios. Y creo que algunas veces, bueno, lo que es la meditación, una definición de meditación tiene que ver con pensar, comprende un pensar y una evaluación prolongados de la palabra. Repito, un pensar y una evaluación prolongada de la palabra. La mayoría de nosotros tenemos la definición acerca del meditar como el rumiar. Como usted sabe, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema digestivo de las vacas, ¿verdad? Su sistema digestivo está, o su estómago está dividido en 4 partes. Entonces la vaca come, y luego va, se echa por ahí en el pasto, y una parte de su sistema digestivo la regresa a la boca y la mastica. Ya que terminó, vuelve a ir a esa parte y va a la otra y la mastica. No es muy agradable, yo sé, ¿verdad? Pero bueno, a veces así pensamos que es como comer todo, y luego ya algún día dice, pues usted lo va a meditar. Es una manera, pero hay otra manera. ¿Cuántos se tomaron un café en la mañana? A ver, levante la mano, ¿verdad? Ok, el que no se lo tomó, pues se lo toma al rato. Cuando es algo así como una cafetera, usted pone café molido en un lado, en el filtro, y pone agua en el otro, y a través de que el agua pasa y hace un ciclo, varios ciclos por el café, entonces es que un agua que no tiene sabor, ni olor, ni color, se convierte en un rico café espumeante. Y usted desde olerlo, usted dice, ¿verdad? Y cuando lo prueba, usted siente, ¿verdad? Como todo en su cuerpo, ¿verdad? Lo puede percibir, pero bueno, eso es otra doctrina. Luego le hablo de esa doctrina, ¿verdad? Pero escúcheme bien, la meditación en la palabra es algo así. El cristiano necesita hacer pasar los pensamientos de Dios a través de sus pensamientos hasta que comience a pensar como Dios y entonces empiece a actuar como Él. Si usted, por ejemplo, a la cafetera rápidamente, ¿verdad? Usted va y quiere tomar el café y todavía no está listo, usted tomará un té de calcetín, pero no tomará un café. Dice que esto es agua, no sabe a nada, pero hay un momento cuando el café tiene que estar pasando por el agua. Y entonces agarra un sabor y agarra un color. Entonces nosotros necesitamos hacer pasar esta palabra por nuestra mente hasta que pensemos, hasta que actuemos como Dios lo desea, hasta que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desee y nos lleve también a caminar en ello. ¿Necesitamos de esto? Sí. Recuerde, meditación tiene que ver con un pensar y un prolongado, evaluación prolongada de los pensamientos de Dios. Hay 3 cosas, o hay tres áreas, perdón, no 3 cosas, 3 áreas en que la Escritura nos manda que meditemos. Número 1, en Dios. Salmo 27:4 dice:
una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice el Salmo 63:6: cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité de ti en las vigilias de la noche. ¿Alguna vez ha estado sobre su cama pensando en Dios? Y su esposa le dice: ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez de madrugada ha pensado en lo que Dios es y Él ha hecho en su vida y lo que Dios desea para su vida? Primera área en la que debemos de pensar, tenemos que pensar en Dios o meditar en Dios. Segunda área en la que tenemos que meditar, su palabra. Su palabra, una porción de la escritura que brincó, que saltó a nuestro corazón. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire lo que dice, empieza porque no se aparte, luego dice meditar, y dice para que guardes y hagas. No está guardes y hagas antes de meditar, y al final habla de una prosperidad. Muchos a veces queremos empezar al revés, decirle a algunos, dicen: dame la prosperidad, Señor, y entonces voy a meditar. Pero es al revés. Salmo 1:2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su palabra es su delicia para usted. Tercera área en la que tenemos que meditar, las obras de Dios, lo que Dios ha hecho. Un apologista tremendo, me tiene impactado a mi esposa, a mí, hemos visto ahí varias cosas de él. Él decía que nadie puede en verdad conocer a Dios si no contempla su creación. Y habla de pasar tiempo en el libro de Génesis, viendo la creación, lo que el Señor ha hecho. Las obras de Dios nos hablan de lo que Él es. Ha habido gente que se ha impactado tanto con las obras de Dios que se ha desviado y han adorado a las obras antes que al Creador. Pero si las obras son maravillosas, cuanto más es el Creador, cuanto más es el Creador. Nosotros necesitamos meditar en las obras del Señor. La Biblia dice que cada vez que Dios creó, en cada uno de los días de la creación, dice que vio que era bueno en gran manera. Cuando hizo los cielos, cuando hizo la tierra, cuando hizo al hombre, cuando hizo todo, la luz, las tinieblas, Él dijo que era bueno en gran manera. Nosotros necesitamos meditar en la palabra. Dice el Salmo 119, verso 97: todo el día es ella mi meditación, todo el día es ella mi meditación. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, verso 148: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Meditar en la palabra de Dios. Escúcheme esto, lo anoté aquí. Dice: aleja los pensamientos, los viejos pensamientos que no son de Dios,
porque la meditación pone y refuerza nuevos pensamientos en la Escritura. Aleja esos viejos pensamientos. Esos viejos pensamientos que le llevaron a patrones de conducta equivocados. Al meditar en la palabra, pone un escudo protector alrededor de la mente, bloqueando y rechazando pensamientos que quieren evitar a Dios y lo contradicen. Ahora tal vez me digan, ¿qué tengo que pensar? Pablo nos dio un menú de qué es lo que tenemos que pensar. Nos dio 8 cosas en las que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en verdad, en todo lo que es verdadero. Tenemos que pensar en todo lo que es honorable. Tenemos que pensar en lo que es justo, lo que es justicia. Tenemos que pensar en lo que es puro o pureza, en amor, en lo que es elogiable o tiene valor, lo que es excelente y en lo que hay mérito alguno. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dígalo conmigo, en esto pensad. La mente cristiana malgastada o invertida. Un inglés tremendo en 1859, él decía estas palabras, dice que estas palabras o esta oración debería ser reflejada en las oraciones de cada creyente para en cuanto al uso de la mente. Y él dijo esto: que la mente de Cristo, mi Salvador, viva en mí de día en día, por su amor y poder, controlando todo lo que hago y digo. Todo lo que hago y digo. Repito, que la mente de Cristo, mi Salvador, viva en mí de día en día, por su amor y poder, controlando todo lo que hago y digo. No es para que repitiéramos esta oración, pero sí es para que roguemos al Señor que esto sea una realidad en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Señor, entendemos que nuestra mente primeramente tuvo que ser redimida. Primeramente tuvimos que ser rescatados porque teníamos un pensamiento cegado, entenebrecido, que no veía a Dios, que no consideraba a Dios en sus caminos, que no había manera de que pudiéramos ver y entender lo que el Señor desea. Solo es a través de la cruz que nuestra vida cambia y podemos empezar a ver lo que Dios ve, pensar lo que Dios ve. Señor, gracias por tu redención. Gracias por la obra de la cruz. Señor, si hubiera aquí alguno que aún no haya nacido de nuevo, si hubiera aquí alguno que aún tiene una mente que no ha sido redimida, Señor, yo te pido que lleves a cada uno a los pies de Jesucristo y que cada uno pueda decirle hoy, rogando al Señor: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, te reconozco como el Señor y Salvador, y te pido que vengas y me hagas una nueva criatura. Que cada uno pueda decir: Señor, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste. Hazme una nueva criatura, Señor. Señor, yo oro por cada uno en este lugar.
Y te pido que cada uno, si hace esta oración sincera, si con sus palabras le dice y le ruega al Señor, Señor, yo te pido que sea así en cada vida y cada corazón. Gracias te doy por cada vida, gracias por cada uno. Señor, oramos, yo oro, Señor, por cada persona en este lugar. Sé que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, nos has mandado a renovar nuestra mente. Yo te pido por gente que responde a esta palabra. Responde, mi amado, responde a esta palabra. Dios te está llamando a renovar tu mente. Comprométete delante del Señor a renovarla con la palabra de Dios. Con tus manos levantadas, dile: Señor, en el nombre de Jesús, sé que me has mandado a renovar la mente con tu palabra. Sé que mis pensamientos son muy bajos a comparación de tus pensamientos. Señor, decidimos alcanzarlos, tomarlos. Lleva a cada persona en este lugar a renovar su mente. Lleva a cada persona a pasar tiempo en tu palabra. No hay creyente verdadero si no tiene la palabra en su vida, en sus manos, pero principalmente en su mente y corazón, Señor. Ven Espíritu Santo a cada vida, a cada corazón, en el nombre de Jesús. Señor, renueva mientras pasamos tiempo en tu palabra, renueva nuestra mente. Dile al Señor, mientras pasamos tiempo en tu palabra, mientras la leemos, la meditamos, la escudriñamos, Señor. Oh, yo te pido en el nombre de Jesús que nuestros pensamientos sean hechos, sean desechados, para que sean los pensamientos de Dios que ahora ocupen nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu de Dios, yo sé que tú quieres traer creatividad, yo sé que tú quieres traer, Señor, mucho al corazón de mucha gente. Señor, mientras tu palabra está siendo sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento. Dile al Señor: ilumina mi entendimiento, Señor. Queremos tener una mente iluminada. Queremos tener una mente, Señor, en la cual le ha sido abierto el entendimiento, los ojos, el entendimiento, para poder ver con claridad qué es lo que tú deseas, Señor. Ilumina, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Espíritu Santo, alúmbranos, Señor, Ven precioso, yo sé que la mente de Cristo ha sido puesta en nosotros, Señor, y también la mente de Cristo es puesta cuando esta palabra es sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ven precioso a cada vida. Llévanos a meditar la palabra. Llévanos a pasar tiempo pensando y aún escudriñando, meditando esta palabra. Señor, que sea como cuando el café es preparado y que el agua, que es simple, se convierte en algo que tiene un color, que tiene un sabor, que tiene una consistencia totalmente diferente. Ven precioso, Señor. Ven precioso, Señor. Ven ahora a nuestra vida, a nuestro corazón. Ven ahora, yo te pido por creyentes que su mente ha sido redimida, renovada y sigue siendo renovada e iluminada, Señor. Gracias, precioso. Te amamos y honramos, Señor. Gracias, Señor.
Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que es tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tu voluntad es que todo esto, Señor, que todo lo que tú deseas para nuestra mente, Señor, tenga lugar. Yo te doy gracias por cada vida y cada corazón. Señor, yo creo que tu palabra, cuando fue recibida con mansedumbre, cuando se oyó con fe, Señor, yo declaro, Señor, que produce un efecto y un resultado en nuestras vidas. En fe se ha sembrado tu palabra. Yo te pido que pueda ser atesorada, valorada. Gracias te doy por cada vida y cada corazón. Gracias, Señor, por cada persona aquí. Gracias por el que está a la derecha, el que está a la izquierda de cada uno, atrás, al frente. Señor, extiende tu mano y toca su vida. Señor, extiéndele, Señor, y extiende tu mano y hazle ver y hazle entender todo lo que tú quieres y puedes hacer en su vida. Si se rinde por completo a ti, Señor, si decide confiar en ti, Señor, si decide obedecerte, si decide caminar conforme a tu justicia. Yo te doy gracias por cada vida y cada corazón. Señor, cualquiera que tenga, en cualquier necesidad que venga hoy, yo declaro, Señor, que están siendo suplidas en ti, Señor. Que tú, que eres la plenitud, que lo llena todo en todo, has venido y estás viniendo a cada vida y cada corazón, a cada matrimonio, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada señorita, a cada joven, a cada niño, a cada anciano, Señor. Gracias, gracias, precioso, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Dele un aplauso a nuestro Dios.